Buenas, mi gente, comienza 2023 y también damos inicio a la serie de lecciones de filosofía política. Estos van a ser unos videos de introducción, no vamos a ver ningún texto en profundidad, pero vamos a conocer lo que es las claves y las bases del pensamiento político occidental, así que espero que nos puedan seguir. Y hoy día vamos a empezar con la Apología de Sócrates, que es uno de los textos fundacionales. Bueno, la Apología es uno de los textos clave de la filosofía occidental porque cuenta la historia del juicio de Sócrates y cómo la ciudad de Atenas lo condena a muerte por él solamente dedicarse a filosofar. No ha cometido un delito y a sus 70 años nunca ha pisado un tribunal de justicia. Se lo acusa de dos crímenes: corromper a los jóvenes y de no creer en los dioses de la ciudad. Y va a terminar siendo condenado a muerte en este juicio, y lo que estamos por ver es lo que Platón interpreta, lo que Platón escribe, que fue el discurso final que dio Sócrates en los tribunales. Apología aquí significa no una disculpa, sino una defensa, y es uno de los textos fundacionales de la teoría política porque es una defensa a la vida filosófica y a la actividad del filósofo, pero también nos habla de lo complicado que podía ser la relación entre el filósofo y su ciudad en los tiempos de la Atenas clásica. La apología comienza con Sócrates disculpándose por no ser un orador hábil, argumentando que él nunca había recurrido a ese tipo de situaciones judiciales antes y desmintiendo todas sus acusaciones. Él va a negar ser, primero, alguien que corrompe a los jóvenes de la ciudad, y también va a negar no creer en los dioses de la misma. Pero va a comenzar, ante todo, distinguiendo entre dos tipos de acusadores: los que lo están acusando en este juicio en particular y otros que son un tema más complejo porque son acusadores que en esencia él no conoce pero sabe que existen. ¿Y a qué me refiero con esto? A sus enemigos silenciosos, esas voces de la ciudad que indisponen a la gente contra su figura y que inventan cosas sobre él. Podemos decir mucho de esto. Recordar, por ejemplo, la figura del comediógrafo Aristófanes, que en una comedia suya, Las nubes, ridiculiza la figura de Sócrates como un hombre desapegado de la realidad que va más o menos volando por las nubes, preguntándole a los ángeles cosas. En fin, una parodia del tipo de actividad filosófica que Sócrates ejercía y que también ilustra cómo él era percibido como una persona bien o loca o molesta por gran parte de la ciudad. Son estas las voces de los acusadores silenciosos a los que Sócrates se quiere dedicar primero. Y se quiere dedicar primero porque esas voces han dicho cosas de él mucho antes que este juicio. Desde que muchos de los presentes son pequeños, ¿no? Se ha comentado que Sócrates hace tal cosa, que se mete en los asuntos del cielo, que investiga más allá de lo que los humanos pueden hacer de una manera ridícula. Entonces, estas voces son, estas personas son las que han sembrado la inquina contra la figura del filósofo. Pero Sócrates nunca se ha podido defender de ellos, porque comentan entre pasillos, en privado, no en público, no son acusaciones con las que se pueda entablar una conversación. Sócrates cree que estos son los que más daño le han hecho a su imagen y por eso va a comenzar dirigiéndose contra ellos. Se han dicho muchas cosas. De partida, que él es un hombre feo, carece de belleza. También se decía que era pobre, que Sócrates vivía en la pobreza absoluta, nunca ganó dinero de la actividad filosófica. Se decía que estaba loco y que se metía en los asuntos que van más allá del cielo y más allá de la tierra. Ante esto, Sócrates va a contestar que él realmente nunca ha investigado esos asuntos y que cualquiera que lo conozca puede dar fe de ello. Sócrates no ha pretendido saber más de lo que cualquier humano puede conocer. Pero también existen otras acusaciones que se le hacen, por ejemplo, las de corromper a los jóvenes de la ciudad. Sócrates dice que él, en primer lugar, no es educador. Sócrates va a reconocer que él carece de esa habilidad y así va a intentar como sopesar o intentar quitarle fuerza a los argumentos y acusaciones que se hacen en su contra. Pero si estas acusaciones son infundadas, ¿de dónde viene tanta molestia que causa el filósofo? Y allá Sócrates va a empezar a contar la historia del oráculo de Delfos cuando uno de sus amigos acude al oráculo de Delfos para preguntar si existe algún hombre en la tierra que sea más sabio que Sócrates. A lo que la pitonisa va a hablar por el dios y va a responder que no hay ningún hombre en la tierra más sabio que Sócrates. Cuando Sócrates se enteró de esto, quedó pasmado porque él nunca se había considerado sabio y sin embargo los dioses no pueden mentir. Entonces él va a intentar demostrarse a sí mismo qué fue lo que quiso decir el dios. La estrategia que Sócrates va a
llevar a cabo es la de preguntarle a los hombres que él considera son los más sabios de la ciudad y que ellos mismos se tienen por sabios, distintas cosas sobre sus conocimientos y niveles de sabiduría. Así lo que Sócrates hizo fue partir a un político aclamado al que las personas admiraban y después de una gran conversación se dio cuenta de que ese hombre no sabía lo que decía saber, que tenía la imagen de ser un sabio, que aparentaba serlo, pero que no lo era realmente. Al dejarlo en ridículo, este hombre de orgullo herido tomó a Sócrates por su enemigo. Esto fue lo que pasó básicamente con todos los demás, porque Sócrates no se detuvo ahí, fue hacia los oradores, fue hacia los poetas, fue a los artesanos. Cada hombre que Sócrates iba visitando era una nueva decepción. Se iba dando cuenta que las personas se decían sabias y, mucho más importante, se creían sabias, pero que realmente no lo eran. Si este es el caso, entonces, ¿qué tipo de conocimiento tiene Sócrates que lo hace ante los ojos del Dios el hombre más sabio de todos? Sócrates no dice ser sabio, entonces puede que el tipo de conocimiento que él posea sea el conocimiento propio de los seres humanos y que este conocimiento sea precisamente reconocer los límites de la propia sabiduría. Sócrates solo sabe que nada sabe y como sabe que en cuanto a niveles de conocimiento él es ignorante, reconoce humildemente eso y lo vuelve el más sabio de todos los hombres, porque no aspira a más de lo que la naturaleza humana puede ser. El verdadero conocimiento vendría a ser un tema de los dioses. Así que después de reconocer eso, Sócrates va a tomar como misión personal encomendada por el dios demostrarle a los demás hombres de la tierra que la sabiduría no es algo a lo que los seres humanos podamos aspirar, que en sabiduría somos ignorantes todos. Entonces él va a proceder interrogando, como ha hecho hasta ahora, a quienes se dicen sabios. Y en ese proceso se hizo muchos enemigos, y esos enemigos de orgullo herido son los que nunca han intentado entenderlo y que lo acusan de investigar las cosas más allá del cielo y de la tierra, de hacer fuerte el argumento más débil, de corromper a los jóvenes de la ciudad enseñándole a no respetar a sus mayores, etcétera. Respecto a sus acusadores actuales, quienes lo llevan a juicio, que son Anito, Mélito y Licón, cada uno representando alguna de las figuras clásicas que Sócrates ha humillado, como pueden ser los poetas, los oradores o los líricos, Sócrates se va a dedicar sobre todo a desmentir los argumentos de Mélito, que son dos. El primero, que corrompe a los jóvenes de la ciudad, y el segundo, que no cree en los dioses de la ciudad. Vamos a abordar estos argumentos muy superficialmente para entender cómo fue que Sócrates los combatió. Partiendo por el argumento de corromper a los jóvenes de la ciudad, Sócrates entabla un diálogo con Mélito y le pregunta si acaso es cierto que solo él corrompe a los jóvenes, mientras que todos los demás asistentes del tribunal, que son tribunales abiertos, es decir, estaba gran parte de la ciudadanía de Atenas, los mejoraban. Porque Melito responde que efectivamente sí, que solo Sócrates corrompe a los jóvenes, pero que todos los ciudadanos de Atenas contribuyen a mejorarlos. Sócrates va a decir que si este fuera el caso sería excepcional, porque ¿quién no quisiera que todos los ciudadanos contribuyeran a mejorar a los jóvenes, mientras que solo uno lo empeora? Es fácil, porque solamente nos deshacemos de quien lo empeora y así tenemos una comunidad virtuosa. Sin embargo, ese casi nunca es el asunto. Quien le puede hacer bien a los caballos es solamente un hombre, o pocos, no la mayoría. Quien le puede hacer bien a los enfermos son solamente los pocos que son médicos y no la mayoría de las personas. Entonces, en lo que es la excelencia de la virtud, debería proceder lo mismo. Bien, serían pocos los hombres, si es que puede existir uno, que contribuyeran a mejorar en virtud a las personas, y la mayoría o no causarían efecto alguno o los corromperían. Pero hasta aquí Sócrates no ha desmentido la acusación. Bien puede ser el caso que solo él los corrompa. Así que va a tratar otra vía argumental. Sócrates va a decirle a Mélito que si él corrompiera intencionalmente a los jóvenes de la ciudad, se arriesga a que en el futuro estos jóvenes le devuelvan algún daño o le causen algún perjuicio. Así que desde ese punto de vista no sería lógico que él a sus 70 años y de forma consciente contribuyera a empeorar las cualidades de los jóvenes de la ciudad. De hacerlo no sería con intención sino con ignorancia. Entonces, si Sócrates con inocencia empeora el estado de las personas de la ciudad, habría que enseñarle a no hacerlo y no castigarlo, porque a un inocente, a un ignorante, no se lo condena, se le enseña. Pero hay otro argumento, o acusación, mejor dicho, que se sostiene contra el filósofo, y es que no cree en los dioses de la ciudad.
Mélito va a decir que Sócrates no cree en los dioses porque va por allí diciendo que el sol es una piedra y que la luna es una masa de tierra. A lo que Sócrates va a contestar que esas teorías de hecho no son extrañas y que los libros de Anaxágoras están llenos de afirmaciones como esas. Además de eso, Mélito acusa a Sócrates de creer en demonios o en seres sobrenaturales. Así que Sócrates va a decir que se está contradiciendo, porque si Sócrates no cree en los dioses, ¿cómo va a creer en demonios o en seres sobrenaturales? Los demonios son la contracara de los dioses y los seres naturales son algún tipo de dios. O Sócrates cree en los dos o no cree en ninguno, pero no puede creer en uno solo, y así termina desestimando la acusación de ateísmo. De esta manera, Sócrates termina su defensa y la ha hecho hasta ahora con valentía y en cierto sentido con arrogancia y con ironía. ¿Por qué no ha pedido clemencia? ¿Por qué sencillamente no ha pedido perdón, se ha desdicho y ha prometido que no va a volver a incomodar hacia la ciudad? Bueno, Sócrates va a defender que temer a la muerte es una pérdida de tiempo y no tiene ningún sentido, porque no podemos conocer qué hay más allá de la vida, no podemos saber cómo va a ser la muerte, pero sí conocemos la deshonra y tenemos que intentar evitarla. Lo único que a uno le debería importar en vida es hacer el bien o el mal, y Sócrates está consciente de que él no ha hecho ningún mal, por tanto va a actuar con valentía defendiendo la posición que hasta ahora ha sostenido, que es la vida filosófica, la actividad que le fue encomendada por el Dios. Esta es la razón por la que se dice que la apología es una defensa de la vida filosófica. Sócrates tuvo la oportunidad de aceptar como castigo el exilio o el cese de sus actividades filosóficas, pero él no está dispuesto a salir libre del juicio, a liberarse de la pena de muerte, aceptando esta condición. Lo que Sócrates piensa es que la misión filosófica que le fue encomendada es un asunto divino. Él no se ha preocupado nunca en vida de bienes externos como el lujo o la riqueza. Vive en la más absoluta pobreza y solamente se dedica al filosofar, a la conversación con sus conciudadanos. Sócrates tiene muy claro que esta actividad es molesta y él se reconoce a sí mismo como un tábano que va agitando a las personas de la ciudad y molestándolas, pero cree que esto es por el bien de ellos. ¿Por qué? Porque Sócrates, al incentivarlos al filosofar, al cuestionarse a sí mismo, está velando para que busquen la perfección humana, la virtud del alma, el desarrollar esas cualidades intelectuales con excelencia, no preocuparse de los asuntos mundanos, sino de intentar ser la mejor versión posible de uno mismo. Sócrates está convencido de que esto es un bien que él hace a la ciudad. Por tanto, al defenderse, él le está haciendo un favor a la ciudad. Así, concluyendo su juicio, finalmente se vota el veredicto. Sócrates es inocente o culpable. Bueno, el tribunal de Atenas lo va a declarar culpable, aunque la diferencia de votos va a ser mínima, mucho menor de la que todos esperaban. Así que Anito, Mélito y Licón, los acusadores, propusieron la pena de muerte contra Sócrates, y el filósofo va a emprender otra defensa a cuál debería ser la condena que él debería recibir. Y esto parte por la proporcionalidad. Sócrates debe recibir una condena que sea proporcional al daño o beneficio que él ha causado a Atenas. Sócrates está convencido de que él no ha hecho ningún daño, así que descarta una multa o el exilio. En partida, porque la multa no podría pagarla. Sócrates es pobre, y el exilio porque si sus propios conciudadanos se han cansado de él en Atenas, probablemente en el extranjero esta situación se vuelva a repetir. Lo que Sócrates va a proponer es ser alimentado, ser mantenido por la ciudad hasta el fin de sus días. ¿Por qué ha propuesto esto? Como recordamos, Sócrates está convencido de que él hace un bien a la ciudad al preocuparse de las almas de los ciudadanos, y al ser este el mayor bien posible que se le puede hacer a la ciudad, el castigo, entre comillas, que merece por ello es el mayor de los honores, que sería ser mantenido a costas de la ciudad para toda su vida. Lógicamente, esto no gustó para nada a los asistentes del tribunal, y Sócrates, convencido por sus amigos, va a terminar por proponer una multa que pagarían sus propios amigos. Pero después de todo este discurso, los ánimos ya están bastante encendidos y el tribunal lo va a sentenciar a muerte con una diferencia de votos mucho mayor a la que obtuvo en primer lugar. Y así
Sócrates es declarado a muerte. El filósofo va a terminar por felicitar a la ciudad porque por impacientes, recordemos es un hombre anciano, 70 años, no le queda mucho más tiempo de vida. Bueno, por impacientes han condenado a muerte a Sócrates y se los va a reconocer para siempre como la ciudad que mató a un sabio, porque aunque Sócrates no se considera a sí mismo un sabio, tiene muy en claro que otras personas sí lo van a considerar como tal. Va a dedicar duras palabras a la ciudad y a sus acusadores, pero la que quiero recordar yo aquí es cuando les dice que si pretenden acallar las críticas a su estilo de vida, no tienen que matar a quienes les hagan esas críticas, sino preocuparse únicamente por mejorar la condición de sus vidas, para intentar ser la mejor versión de ellos mismos. Solo de esa manera esas críticas van a ser silenciadas. Por último, Sócrates se va a dedicar a sus amigos. Les va a decir que no teme a la muerte, porque o la muerte es el sueño, en cuyo caso no hay que preocuparse, o bien la muerte es compartir con las grandes figuras de la historia, de la humanidad, que ya han pasado a mejor vida hasta la eternidad, en cuyo caso sería el mejor de los placeres que una persona podría tener. Por último, les va a pedir, si es posible, que lo vayan a visitar a su celda mientras lo ejecutan, pues tiene que pasar un plazo para ello. Y es en esta estadía que va a recibir distintas visitas y van a tomar lugar distintos diálogos filosóficos importantes, como Critón, clave para la filosofía política, pues es un texto, un diálogo donde se habla de la obediencia a la ley, y otro que es el Fedro, que son sus últimos momentos y sus últimas palabras. Y con ello se pone fin a la apología de Sócrates y fin a esta sesión. Muchas gracias por llegar hasta el final.